frustración, cómo la frustración nos rebasa, cómo es que estamos siempre bajo estrés, como que, no sé, vaya, me parece que no solamente viene de una herencia familiar, ¿no? También viene de que en este preciso momento en el radio lo estamos hablando, ¿no? Está puesto en todos lados el asunto de cómo lidiar con la frustración. Y me llama la atención, me hace cosquillas ese tema de la garantía, ¿no? Como, ¿cuál garantía? Yo preguntaría ahí, ¿no? O sea, claro, que en ese sentido, no hay pues garantía, es quiero decir. exactamente, que es, pero es algo que le angustia a la gente, ¿no? Claro. Porque desafortunadamente tienen el entendido de que si existe un rasgo genético, entonces es casi una condena, Sí. ¿no? Y entonces ahí tendríamos que pensar también en términos de, bueno, ok, naces con ese rasgo genético. Sin embargo, hay una parte en la que los hábitos, el comportamiento, la exposición al medio, inicialmente cuando uno está empezando con la vida, pues puede ser que pues a uno no le quede de otra, ¿no? Uno nació donde nació y es criado por quien es criado. Pero con el tiempo, si una persona tiene ese tipo de preguntas, es precisamente en espacios analíticos, en espacios de arte y de subjetividad, en donde uno puede cuestionar y tal vez cambiar el destino en ese sentido. Andrés. Sí, es que nada más hago esta breve acotación. Cuando decías, se piensa que la genética es condena, definitivamente, vaya, cuando está en la genética puesta otro tipo de cosas, ¿no? Quizás más de probabilidad, más sobre estadísticas, ¿no? Pero es bien interesante cómo en la sociedad, cómo en la cultura se ve como la genética va a dar una garantía de que tú vas a ser, estás condenado de antemano biológicamente a ser intolerable, a ser no sé, incluso, no sé ya, superior, inferior, flojo, ¿no? Los mexicanos son flojos por genética, ¿qué es eso? Pero está puesto ahí. Claro, y eso va más allá de la genética, va en el imaginario, por supuesto, ¿no? Sí, tal cual. Jonathan. No diría condena, diría cadena, ¿no? De significantes. Hay una suerte de cultura, ¿no? Que establece condiciones bien específicas para qué hacer con la frustración, ¿no? Como si, aparte, en términos de atributos que se la... Yo diría, ¿cuál es el problema con la frustración? ¿No? Es que estoy frustrado. Sí, ¿no? Pues es una suerte de dimensión, incluso diría productiva, en términos de que produce efectos en la corporalidad del sujeto que desde una suerte de insistencia cultural, ¿no? Incluso diría no biológica, ¿no? Es decir, el cuerpo está diseñado para soportar, más que soportar, para experimentar, transitar por la frustración. La suerte de una cultura, desde una coordenada, desde mi punto de vista, sí capitalista, establece una línea de separación, de rechazo ante los llamados, mal llamados, pero ahí está la cadena de significantes, ¿no? Encadenados a cierto aspecto cultural de está mal estar frustrado. Estás todo frustrado. Claro. No deberías de estar frustrado, ¿no? Claro. Más bien abrir un espacio para sí a la frustración, obviamente desde una, no sé si obviamente, ¿no? Pero la intención o la articulación clínica sería cuál es el espacio para la frustración, de tal forma que no sea una constante que justamente tiene ese efecto, ¿no? Entre más se rechaza, más habita en coordenadas que no necesariamente están puestas en el lugar de la frustración, sino empiezan a ocupar el lugar de la alegría, de la felicidad, de otros atributos que también el cuerpo está en la disponibilidad, ¿sí? Para experimentar. Y en ese sentido, creo que me despiertas una pregunta muy importante, y es que entonces la frustración, digamos que no tiene tantas variables de heredabilidad genética. Sin embargo, lo que parece que sí va creciendo en términos de lo deseable culturalmente es una culpa sobre estar frustrado, ¿no? Y culpa definitivamente es otro factor que influye en la personalidad, ¿no? Y que influye en la manera en la que nosotros lidiamos con los problemas, interpretamos la realidad y no interactuamos con los demás, ¿no? En ese término hay otro tema que tiene que ver con rasgos de personalidad que creo que es muy importante y aquí están preguntando. Y es, por ejemplo, hay una teoría que dice que los 16 factores de la personalidad, que es un test que está muy de moda, que ha perdido cierta credibilidad últimamente, pero que de todos modos hay mucha gente que le cree como si fuera una prueba genética prácticamente. Eso,
¿qué tanto influye? ¿Qué podrían decir de estos factores de la personalidad? ¿Tendrá que ver con la genética? ¿Tendrá que ver siquiera con la cultura? ¿De verdad existirán estos rasgos? Karen, ¿qué opinas? Perdón, creo que esta cuestión de los 16 rasgos de personalidad solo es un corte de algo mucho más abstracto. De hecho, esta prueba se hizo en 1890 por Binet en Francia, y que adaptarla al contexto mexicano del 2022 sería difícil, no creo que sea imposible, pero requeriría bastante trabajo. Y entonces, estos 16 factores de la personalidad solo son un corte de algo mucho más complejo, que sería el sujeto. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, una de las diferencias más fuertes en, digamos, vamos a ponerlo un poco caricaturizado, que en realidad estos 16 factores de la personalidad terminan resultando en tipos de personalidad un poco cortados por un molde muy grueso, ¿no? Un molde muy, muy, muy general, por decirlo así. Y entonces, si lo pensamos así, existen ciertas variaciones de personalidad. Por ejemplo, aquí también me remite a lo de la culpa, como es un rasgo de personalidad que tiene que ver con el otro, ¿no? Que tiene que ver con la interacción con el otro. Y en ese sentido, la sociabilización, la sociabilidad, ¿no? El sostener la mirada, el saber tener empatía, el sonreír cuando otro sonríe, ponerse nervioso cuando otro se pone nervioso, tiene definitivamente una carga genética, no solamente en términos de poder identificar otras caras, poder identificar qué están sintiendo, sino también en términos de poder identificar qué está sintiendo uno y cuál es la respuesta emocional que uno tiene. Sin embargo, mi sospecha sería que no es solamente genético. ¿Qué opinas, Andrés? Sí, no, yo pensaría que nosotros somos, yo haría este recordatorio, ¿no? Nosotros somos seres desnaturalizados. No estamos en una suerte, no estamos en un diálogo tan directo con la naturaleza como nosotros lo pensaríamos, ¿no? Como muchas veces la ciencia preocupada o trabajando los problemas, digamos, físicos, palpables, ¿no? Del mundo, de la realidad, lo sugiere, ¿no? Estaría pensando que nosotros más bien vivimos en una suerte de campo. Eso, bueno, evidentemente es un asunto lacaniano, es un asunto del psicoanálisis, ¿no? Vivimos en un campo repleto de símbolos, ¿no? Vivimos en una jungla de símbolos, por ahí para hacer una cita. Y precisamente, ¿no? Los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos se van territorializando, van cambiando, se van adaptando, van teniendo, de hecho, modificaciones, más allá de que por el medio ambiente natural, por el contacto con la palabra, ¿no? Como es que tenemos casos en el consultorio, ¿no? De sobrepeso, de desnutrición, que tienen que ver con cómo es que una palabra, una serie de discursos se hilvanan sobre el cuerpo de estas personas, ¿no? Cómo las instituciones nos pesan. Entonces, definitivamente, ¿no? Esta suerte de coqueteo de los 16PF, ¿no? Esta suerte de coqueteo al darwinismo, pero social, me parece que tiene más que ver con cómo es que estamos transitando por los discursos. Ya lo decía este poema de García Márquez, ¿no? Que decía cuando no voy a usar lenguaje soez, ¿no? Pero cuando el desperdicio humano, cuando la caca tenga valor, los pobres nacerán sin ano, ¿no? Para no utilizar esa. Entonces es interesante, ¿no? Porque creo que ahí se señala eso, se señala cómo es que el juego de los valores, el juego de los símbolos, el juego de las cuantías, termina por impactar directamente en la manera en que nosotros habitamos nuestro cuerpo y cómo es que este va a cambiar o no, ¿no? Cómo es que se va a modificar algo, a qué se modifica el lenguaje. Claro. A ver, Jonathan, cuéntanos, ¿qué opinas? Sigo ambas ideas, ¿no? Pienso, quizá la pregunta tendría que ver con qué hace el sujeto con lo que es de su naturaleza, ¿no? O sea, más allá de qué la naturaleza hace al sujeto, ¿no? Desde un campo orgánico, digamos, marcado por la genética, es qué hace el sujeto con esa organicidad, es decir, el cuerpo recibe tensión, ¿no? Pero siguiendo el tema de los rasgos de personalidad, ¿no? Alguien que ocupa la atención para no comer, la atención para comer de más, ¿no? Siguiendo esa personalidad, si algo tendría que ver con la clínica, sería con romper la personalidad.
agujerar la personalidad, de tal forma que haya un espacio entre lo heredado genéticamente, ¿no? En el caratipo, ¿no? De la estructura social que ata, que coloca a un sujeto de una forma, digamos, gesta su destino desde antes de que el sujeto nazca, ¿no? En términos de personalidad tendría que ver con en la clínica, por supuesto, psicoanalítica, claro. Retomar el don, digamos, de lo perdido naturalmente para que el sujeto haga de su naturaleza algo más que lo haya dado genéticamente, culturalmente, tomar, digamos, tomar de la naturaleza, tomar de lo orgánico para producir un sujeto que en términos generales normalmente llegan padeciendo, ¿no? Sufriendo de esa personalidad, de esa genética, de esa herencia, de esa transmisión que sí concuerdo en que tienen un establecimiento, una coordenada, incluso diría taxonómica, acá poniéndonos Foucaultianos, es decir, elegida cultural y socialmente para que un sujeto desempeñe un rol, una personalidad, y familiarmente, ¿no? Se podría ver ahí orquestado como algunos, y eso se ve, por ejemplo, mucho con las enfermedades de salud mental, o las personas que sufren o experimentan alguna adicción, ¿no? Claro. Son elegidos por la familia para representar ese rol. Que en realidad en esos términos, tanto psicoanalíticamente como genéticamente, la heredabilidad de la posibilidad o la personalidad de adicción, la personalidad adictiva, no se aterriza necesariamente en una sola cosa a la que se herede, ¿no? Como que se vaya a ser adicto a una cosa en específico. Hay familias que tienden, por ejemplo, a tener un rasgo de personalidad adictiva y se vuelven casi todos con una tendencia a ser adictos al alcohol, ¿no? A la embriaguez. Sin embargo, eso no es garantía. La elección de que sea el alcohol tiene que ver con, sí, obviamente también como ciertas facilidades que le da el cuerpo, sin embargo, creo que va mucho más allá de las facilidades que le da el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si son personas que tienen una muy buena mucosa en el estómago y en el esófago, entonces podría ser que eso les facilite no sentir la gran cosa si se destruyen el estómago con alcohol. Entonces, por ahí pueden tener una facilidad orgánica, sin embargo, creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que va precisamente en términos de cuáles son los patrones identificatorios y eso tiene mucho más que ver con rasgos sociales, culturales, de personalidad, que solamente genéticos. Acá estamos tocando un tema bien importante que sería, hace un momento mencionaron todos en algún punto el lenguaje, que es prácticamente la forma en la que podemos decir que se arma una suerte de lenguaje de programación, ¿no? 10 mandamientos, muchas formas de decirlo, ¿no? Sobre qué nos forja como seres humanos, como eslabones en la cadena de significantes en esta frase, en este discurso. Genéticamente, sí existen genes que determinan cómo nos vamos a relacionar con el lenguaje, qué tan aptos vamos a ser para complejizar el lenguaje. Sin embargo, además de lo genético, que por ejemplo está el gen FOXP2, que tiene específicamente que ver con la manera en la que procesamos el lenguaje y lo que nos distingue de otros animales, e incluso que son mamíferos como nosotros, que tienen una gran capacidad para detectar el lenguaje y ciertos patrones. Sin embargo, algo nos define de diferencia a nosotros, y es la manera en la que estructuramos complejamente la cultura. ¿Qué dirían ustedes al respecto de la cultura y el lenguaje? Lo primerito que me convoca es de la estructura del ADN a la escritura del ADN, ¿no? Claro. Pienso en esta relación, ¿no? Decías las facilidades del cuerpo, ¿no? Y pensaba en las dificultades de la vida, ¿no? En términos de cómo hay un contraste entre lo
lo que el sujeto en esta cosa de adicto, ¿no? De adicto a una serie de cosas, el objeto adicta, ¿no? Para ponernos ahí lacanianos, ¿no? El objeto adicta a ciertas coordenadas que están dadas en el contexto, es decir, hay ciertos, y obviamente culturalmente, atributos y posibilidades que están orquestadas desde ciertos lugares. Es decir, para una familia que tiene entre su origen, entre sus tradiciones, la adicción, el alcoholismo, ¿no? La disponibilidad del cuerpo y de la vida de encontrar con los atributos que lo lleven a producir esa línea de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Qué tanta facilidad el cuerpo tiene de encontrar esos elementos y qué tanta facilidad tiene de encontrar algunos otros elementos. Diría, qué tanta dificultad tiene de construirse, de escriturarse en esa línea de atributos que están dados a través de la familia, ¿no? Un destino distinto, ¿no? Entonces pareciera que más que el sujeto elija, ¿no? En esta línea, más que hay una tendencia del cuerpo a elegir, más bien parece que hay un empuje cultural que no permite la elección, sino condena. Exactamente, exactamente. Y en esa condena a veces queda, afortunada o desafortunadamente, atrapada la cadena genética también. Este tema da para hablar muchísimo. Después de este corte, seguimos platicando.
Bueno, listo, estamos de vuelta y con esta gran canción, ¿no? Que precisamente tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Estábamos comentando un poquito sobre esta canción, sobre lo que muy maravillosamente explican, ¿no? Los de Molotov. Cuéntanos qué estabas pensando tú, Andrés, sobre esta canción. Sí, digo, me parece precisa para el tema, ¿no? Porque, bueno, ahorita que está hirviendo el asunto de la raza, de la genética, ¿no? Pensaba en Kanye West, ¿no? Como ya también justo el asunto racial, genético, orgánico, lo tiene bien atravesado al pobre hombre y está enloquecido ya. Creo que el punto que siempre ha tenido también Molotov, ¿no? Es precisamente, no hay raza pura, ¿no? No hay, y mucho más en los contextos latinoamericanos, pues lo que hay es... pura raza, sí, tal cual, o sea, creo que no hay que agregarle nada, bien puntual me parece. Claro, y en esos términos también creo que aterrizamos con algo muy importante, ¿no? Y es, ¿qué intervenciones podemos hacer si la genética es una parte que ya está dada, ¿no? Por decirlo así, que eso ya, entre comillas, porque sabemos que existe la epigenética, que existen formas de contrarrestar los genes que ya están prendidos y de prender los genes que están apagados. Pero además de eso, ¿qué intervenciones se pueden hacer en términos culturales, sociales, comunitarios, ¿no? Para favorecer un despliegue distinto de la personalidad. Yo me quedo pensando un poco en la reestructura del tejido social, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que si hay un poco de dolor en la cultura o de malestar en la cultura, hay que reestructurar el tejido social, como con espacios como este, con espacios culturales, con espacios artísticos, donde la palabra tenga espacio, ¿no? Y el despliegue de la personalidad, como dirían las políticas públicas, esté habilitado. Los parques, los teatros, la reunión, la comunidad. Claro. Todo eso podría ser una cuestión que habilite la intervención cultural para el desarrollo de la personalidad. Por supuesto, y que en esos términos también creo que es muy importante pensar en una comunicación efectiva con cualquier tipo de autoridad diligente, ¿no? De la comunidad, que habilite los espacios. Por ejemplo, en términos muy, muy personales, les puedo comentar, por ejemplo, que había un parque que se utilizaba mucho por la comunidad en la colonia en la que viven mis papás, que antes yo vivía ahí con ellos y me salí de vivir con mis papás y cuando los fui a visitar por esta última vez, estaba cerrado el parque. Y estaba cerrado desafortunadamente por una cuestión pedagógica, ¿no? Por una cuestión de moral, ¿no? No necesariamente hablada de manera comunitaria, porque resulta que habían ciertos chavos que estaban ahí pasando mucho tiempo en el parque, habían personas que estaban consumiendo, ¿no? Ciertas drogas o alcohol, ¿no? Que digo, en esos términos, pues por la comunidad no está muy bien visto, pero en términos legales, pues ya ahí hay como un hoyo legal, ¿no? Pero como ese cerrar ese espacio comunitario, lo único que termina haciendo es que los que lo habitaban intenten buscar otra vía que no necesariamente va a ser la comunitaria, ¿no? Y en esos términos me estaban comentando ustedes fuera de en este corte que estuvimos teniendo sobre el proyecto que están teniendo ustedes como lenguajero y que ya he platicado un poco sobre el lenguajero varias veces en este programa porque me parece que es una propuesta genial, ¿no? En términos de un recibimiento comunitario, parece que tienen muchos proyectos. Me contaron que acaban de terminar ahorita con un proyecto de análisis de cine, ¿no? En donde todo aquel que vaya puede compartir su punto. Cuéntenos un poquito sobre cuáles son las intervenciones que se están haciendo en términos comunitarios y clínicos de ustedes. Pues un sueño, diría, siguiendo a Karen, ¿no? La reparación del tejido social a través de la reparación del sujeto, ¿no? El reencuentro a través de la clínica, por supuesto, el psicoanálisis,
donde a manera de una célula, ¿no? Baruch decía esta parte del océano, somos un cardumen de peces, ¿no? Y en cada pez está el océano entero. Entonces, la reparación de la célula, ¿no? Ocupando esta metáfora del tejido social, la reparación del tejido social a través de la reparación de las células, el sujeto en la clínica, y Lenguajero ahí, desde una convocatoria sólida, presta para la clínica de bajo costo, ¿no? Una de las líneas que atiende. El psicoanálisis durante mucho tiempo ha sido secuestrado por las instituciones y los analistas acá presentes buscamos, creo, no quiero hablar por todos, pero establecer una alternativa para que llegue a los lugares donde antes no llegaba, ¿no? Entonces, una de las líneas fuertes que estamos trabajando hoy es abrir la clínica a bajo costo para cómo funciona, ¿no? Pues básicamente hay un analista que que trabaja de manera circular en Lenguajero, porque hacemos un proyecto de supervisión de casos, donde están, digamos, estos casos de clínica de bajo costo están supervisados, guiados y orientados por distintos profesionales o distintos analistas, psicoanalistas que trabajan con nosotros y que prestan de su tiempo y de su conocimiento para formar analistas, ¿no? Sigue el proyecto con una nueva temporada en Ciudad Satélite. Hay distintas líneas de trabajo que vamos a estar haciendo en el mismo Film Club Café, algunos eventos de igual de análisis de cine y capítulos de algunas series donde hacemos una reflexión con un enfoque dinámico. Muchas veces los directores nos acompañan y compartimos ahí reflexiones. Eso me parece muy interesante porque precisamente poner a disposición el arte, ¿no? Para el análisis, para la expresión de la subjetividad, precisamente en términos de la expresión de la personalidad, algo cambia, ¿no? El momento en el que se destraba la posibilidad de expresar otros rasgos de personalidad que parecía que no era parte de la personalidad, ahí cambian las cosas definitivamente. Ahora, otros proyectos que me contaron sobre el Lenguajero tenían que ver con ciertos talleres que se están gestando más adelante. Karen, cuéntanos un poquito de esto. Pues la idea es también abrir la formación, ¿no? Una formación extraacadémica o fuera de la academia, claro, a todo aquel que esté interesado en conocer más sobre el psicoanálisis. Estamos gestando, como bien dices, Abril, un seminario de introducción a la obra freudiana o al psicoanálisis. No hay otro, ¿no? Es el clásico, el contemporáneo, el psicoanálisis. Entonces, esa es una de las propuestas que tenemos para el siguiente año, que sería abrir estos seminarios de formación y de diálogo de las obras, ¿no? Claro. De los textos psicoanalíticos. Claro. También existe una propuesta sobre un taller psicoliterario, el cual se va a tratar de que la gente que se inscriba vaya siendo guiada poco a poco con ciertas técnicas de escritura, pero la intención es que tengan la libertad de ir explorando su subjetividad y plasmarlo en un texto que se va a estar compartiendo con la comunidad, obviamente, y que la intención es que una vía más para desarrollar la personalidad a través de esta forma de expresión artística, de expresión cultural, pues esté a disposición, ¿no? Y no solo el desarrollo de la personalidad, sino otra vez la reconstitución o del tejido social, ¿no? Es un bien para la comunidad y para el sujeto involucrado. Ok. Andrés, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues siguiendo esta misma línea, sí quisiera yo dejar muy puntualmente que no solamente se trata, y de hecho creo que es lo contrario, de generar una institución en el sentido clásico de la palabra, ¿no? No solamente es Lenguajero no solamente es una, digamos, escuela de psicoanálisis, donde se habla de psicoanálisis, donde se enseña psicoanálisis. También me gusta pensarlo en cierta medida como una comunidad, un hogar, ¿no? Una casa, donde pues el diálogo, como decía Jonathan, tiene que ver con artistas, cineastas, pintores,
pintores, tatuadores, no sé, el asunto ahí está bastante abierto a la diversidad en todo sentido de la palabra, ¿no? Y pues claro, estamos hablando de estos talleres psicoliterarios, estamos hablando también de otros proyectos que se están cocinando, ¿no? La cocina del lenguajero huele bien, estamos trabajando algo muy bonito, que ya lo iremos revelando con el tiempo, pero la idea es esa, ¿no? La idea es mantener no solamente un eje psicoanalítico, sino darle un espacio a la escucha, a la subjetividad, de donde sea que venga, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido la palabra tiene que circular más allá del discurso que está atrás del pizarrón, ¿no? Que está en el lugar del experto. Me parece que como psicoanalistas, parte de nuestro trabajo de divulgación tiene que ver con ser una suerte de contrario al objeto A, el discurso del amo. ¿Qué quiere decir eso? Hablar en primera persona, ¿no? Quiere decir hablar desde el ciudadano de a pie, hablar desde los que habitamos este mundo, ¿no? Desde lo cotidiano, Claro, ¿no? claro, Entonces, todos. es ese objeto A, discurso del amo, literalmente imagínense como un poco una caricatura de un amo, del dueño, ¿no? Del que sabe, del que calla bocas, Sí. porque es la autoridad. Y entonces acá se tendría que hablar como uno más en la comunidad. Sí, me acuerdo mucho de este poema, creo que es de no recuerdo, ¿no? Pero van a tomar más tiempo, es el hacendado no sabe hablar de su hacienda, ¿no? El que le habla son los de la plantación. El que Claro. puede contar es la planta. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, nosotros estamos ahí, ¿no? Somos la Desde plantación. la plantación, ¿no? Nosotros claro. mismos, que quede claro que aunque nosotros impartamos el taller, estaremos involucrados en meter nuestra subjetividad igualmente, y es precisamente de ahí, de la interacción con otro tipo de personalidades, con otro tipo de discursos, de donde se va forjando algo distinto, ¿no? De donde se va rehabilitando ese tejido social y obviamente posibilitando incluso que la manera en la que nos relacionamos con nuestra genética cambie totalmente, ¿no? Ahora, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por ahora. A mí me gustaría despedirme por el momento de este espacio. La próxima semana ya estará con ustedes Laura Doval regresando a esta transmisión normal de genética y más. Sin embargo, por acá nos estaremos viendo prontamente. Ya veremos si existe la posibilidad de que el lenguajero obtenga un propio espacio acá en